Bueno, vamos a ver la propiedad distributiva. ¿Y qué es la propiedad distributiva? Básicamente establece que en la jerarquía de operaciones, una operación se distribuye en la siguiente o en el siguiente nivel de jerarquía. Y bueno, yo siempre hago la analogía, es un poquito clasista, pero bueno, la analogía es la siguiente. Ok, los reyes, por ejemplo, se mezclan, que sería la potencia y la raíz, los más altos en jerarquía, se mezclan con el siguiente nivel que serían los ricos, yo qué sé, ¿no? Y los ricos se mezclan a su vez con los pobres o con los esclavos, ¿no? Pero no se vale hacer la propiedad distributiva, es decir, distribuir las operaciones de más alta jerarquía con la más baja. Y bueno, vamos a ver que esta es una propiedad, la propiedad distributiva es de la que más ecuaciones tiene. Y bueno, básicamente la potencia, hay que saber, potencia raíz se distribuye en multiplicación, división, y la multiplicación o división se distribuye en suma y resta. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que se vale y qué no se vale hacer en las expresiones algebraicas. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que son potencias raíces en multiplicación y división. Y bueno, esta sería la primera ecuación. Y vean que aquí hay una multiplicación y hay una potencia. Siempre que yo observo dos operaciones, tendría que pensar en la jerarquía de operaciones, decir cuál es la que tiene mayor nivel. Y bueno, la potencia tiene mayor nivel. Entonces, de alguna forma, la n o la potencia n se va a distribuir al término a o al factor a y al factor b. Es decir, cada término le voy a sacar potencia. Un ejemplo clásico sería, bueno, 3 por 5 al cuadrado. Podría hacer la operación 3 al cuadrado, que da 9, y 5 al cuadrado, que da 25, y 9 por 25 me da 225. Y aquí con números, bueno, suena un poco ilógico. ¿Para qué haces el cuadrado de cada término? Si puedes hacer 3 por 5, 15, y 15 al cuadrado da 225. Pero bueno, con álgebra es un poquito más notorio que es necesario. Por ejemplo, aquí tengo un número que parece que está restando a x, pero está en realidad multiplicando a x. Es menos 3 por x. Y aquí hay una multiplicación, entonces puedo hacer el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Bueno, hay que saber por leyes de los signos que el término al negativo en un cuadrado se cancela, es como si estuviera menos por menos da más, me daría 9 positivo, el cuadrado de menos 3, y el cuadrado de x sería x cuadrada, entonces el resultado aquí sería 9x cuadrada. Siempre que tengo un cuadrado, hay que aplicar el cuadrado a cada término de la multiplicación. Esa sería la moraleja, ¿no? Y bueno, vamos a intentar poner otro ejemplo. El otro ejemplo sería con raíz y multiplicación. Aquí, bueno, básicamente es como cortar la raíz a la mitad. Si yo tengo una raíz y adentro de la raíz hay una multiplicación, puedo crear o formar dos raíces, ¿no? Una idea sería, por ejemplo, esta raíz de 4 por 6, 6 por 4 son 24. Raíz de 24 se podría descomponer en dos raíces pequeñas, que sería raíz de 4 y raíz de 6. Y bueno, raíz de 4 sí es exacta, es 2. Y bueno, ¿cómo se pondría la raíz de 24, que es lo que está aquí adentro? Se podría poner como 2 raíz de 6. Y bueno, es una técnica que se utiliza en ocasiones, dividir la raíz en distintos términos si hay una multiplicación adentro. Y bueno, lo mismo va a pasar con cuando hay expresiones algebraicas. Si tengo 16x cuadrada, bueno, como aquí hay una multiplicación de 16 por x cuadrada, puedo partir en 2 raíz de 16 raíz de x cuadrada. Y bueno, ahorita no hemos visto raíz y cuadrado, pero estas se cancelan. Me quedaría x solita. Y raíz de 16 me da 4, ¿no? Un número que al cuadrado me dé 16 es el 4 por 4, me da 16, ¿no? Entonces, bueno, mi resultado sería 4x. Vamos a ver, el mismo ejemplo va a ser para división. Si yo tengo una potencia o una raíz en una división, pues se va a repartir la potencia en cada término de la división. Si tengo una fracción, por ejemplo, sería el cuadrado del de arriba, el cuadrado del de abajo. Es decir, la potencia del de arriba, potencia del de abajo. Y ya después hacer la operación. Entonces sería 3 al cuadrado sería 9. Y luego 5 al cuadrado serían 25. Podría ser el cuadrado del de arriba, el cuadrado del de abajo. Y bueno, aquí con las x aplicaría exactamente lo mismo. El cuadrado del de arriba x, x cúbica. El cuadrado del de abajo 4 al cubo, perdón. El cubo del de arriba x cúbica, el cubo del de abajo 64, ¿no? 4 al cubo 64. Y la raíz de igual forma se puede dividir en dos raíces. La raíz en una fracción. Y bueno, raíz de 3 no tiene raíz exacta, se puede dejar expresada. Y la raíz de 4 es 2. Y podría poner de alguna forma simplificada esta raíz de una fracción como raíz de 3 sobre 2, porque la de abajo sí tiene raíz, ¿no? Y bueno, con las x exactamente lo mismo. Si tengo x cuadrada y 9, puedo sacar raíz arriba, raíz abajo. La x cuadrada con la raíz se va a cancelar el cuadrado, me queda x. Raíz de 9, un número que al cuadrado de 9 da 3, ¿no? Y bueno, vamos a ver la otra, que es un poquito más famosa, de la propiedad distributiva. Aquí otra vez tengo dos operaciones, multiplicación y suma. ¿Y qué operación tiene mayor jerarquía? La multiplicación. Entonces lo que voy a hacer es voy a multiplicar la a por b y la a por c. Es decir, multiplico cada término por a. Cada término de la suma
voy a realizar la distribución con la multiplicación. Entonces me quedaría A por B, A por C. Y bueno, básicamente esta es de las que preguntan mucho en los exámenes. ¿Qué tipo de propiedad es esta? ¿No? Y uno que tiene que saber es propiedad distributiva, está distribuyendo la multiplicación. Ok, sería por ejemplo en esta, 3 más 5 son 8, por 2 serían 16. ¿No? Y bueno, podría hacer la operación 2 por 3, 2 por 3 son 6, y 2 por 5, 10, sumados dan 16 también. Con los números otra vez no tiene mucho sentido distribuir, pero con expresiones algebraicas sí. Por ejemplo, aquí en este término no puedo sumar términos con x con números que no tienen x. Entonces no puedo realizar esta suma, se tiene que dejar expresada en dos términos. Pero si yo toda esta suma la multiplico por 3, entonces podría hacer la multiplicación del primero y la multiplicación del segundo. 3 por 2 me daría 6x y 3 por 5 me daría 15, ¿cierto? Entonces, bueno, de alguna forma tengo ahí cómo realizar o simplificar esta operación o distribuir la multiplicación con 3. Y lo mismo será para la resta. En la resta, bueno, igual, si tengo una resta, multiplico 3 por 6, 3 por 4. 3 por 6 me da 18 y 3 por 4 me da 12, los resto y me da 6 el resultado. Igual con expresiones algebraicas, se podría hacer la multiplicación 2 por 5, 10, x, y 5 por 7, de hecho es menos 7, 5 por menos 7 serían menos 35. Y bueno, división y suma, división y resta son exactamente el mismo caso. ¿Quién es de mayor jerarquía aquí? La división. Entonces puedo dividir en dos divisiones, A entre C, B entre C, y me quedarían dos fracciones o dos divisiones que realizar. Y bueno, aquí con las fracciones se ve un poquito útil. Si yo tengo una suma en la parte del numerador, puedo distribuir la división a cada término del numerador, 6 entre 2, 2 entre 3, 8 entre 2, y 6 entre 2 me da 3, 8 entre 2 me da 4, sumados dan 7. Y bueno, si yo hago la suma del de arriba me quedarían 14, entre 2 también me da 7. Con las X aquí no puedo realizar la suma en la parte de arriba. Y como no puedo realizar la suma en la parte de arriba, bueno, lo único que me queda hacer es la distribución 16 entre 4, 20 entre 4, que me daría 4x y 5. Un error común que observo mucho en las personas que comienzan con álgebra es este caso, ¿no? Si yo tengo 4x, por ejemplo, y lo divido entre 2x más 8, por ejemplo, un error común es intentar hacer la distribución entre 2x y 4x entre 8. Recuerden, la división se distribuye en la suma, pero aquí el divisor es una suma. No se vale hacer la distribución, aquí no se vale poner, lo voy a poner aquí, esto no es igual, no es igual que poner 4x entre 2x y más 4x entre 8. Esto es incorrecto, ¿no? Hacer la distribución es incorrecto. Y bueno, es un error clásico. Siempre que tengo dos términos en la parte de abajo, lo único que puedo hacer es distribuir. Me quedarían, se podría hacer la distribución, pero me quedaría, más bien, no se puede hacer la distribución, ¿no? Entonces, no puedo intentar distribuir este término en los de arriba. De hecho, si tuviera un término extra, por ejemplo, más 5, no se vale tampoco hacer aquí 5, ¿no? Poner 5 acá. Eso también es una expresión incorrecta. No se vale distribuir término a término de la suma. Tendría que poner aquí 2x más 8 y 2x más 8 también. Eso sí es válido. Eso sí es válido. Todo el término de abajo, el denominador, va a dividir a cada término de arriba. Primero divide a 4x todo este y luego divide a 5. Es la única forma de hacer la distribución. Bueno, voy a quitarla. Son algunos de los errores clásicos que se cometen con la propiedad distributiva. Bueno, con la resta es exactamente lo mismo. Si hay una resta en la parte de arriba, bueno, puedo dividir cada término entre 2 y aquí cada término entre 5. Me tendría que dar un resultado equivalente. Y bueno, el último caso que no es propiamente la propiedad distributiva, que también comete mucho el error, es intentar distribuir, por ejemplo, una potencia en una suma. ¿Qué es la distribución de una potencia en una suma? Básicamente es la operación prohibida que dijimos, en la cual no se vale desde los reyes hasta los esclavos distribuir la operación. Porque, bueno, ok, en realidad esto se va a tener que resolver de otro método. Hay todo un tema de productos notables de cómo realizar una operación de una potencia en una suma, pero un error común es intentar sacar la potencia del primero y la potencia del segundo y luego sumarlos. Eso no se vale hacer en matemáticas, al igual que con la resta. Si hubiera una raíz sería el mismo caso. No se vale distribuir una raíz en una suma o en una resta.
Por ejemplo, aquí 5 más 4 al cuadrado, vamos a hacer la cuenta, 5 más 4 serían 9, y 9 al cuadrado sería 9 por 9, 81. No es lo mismo que poner 5 al cuadrado y 4 al cuadrado. 5 al cuadrado dan 25 y 4 al cuadrado serían 4 por 4, 16. 25 y 16 da 30 36, ¿no? Y entonces no se vale hacer la potencia de cada término porque no me da el mismo resultado. De este lado me dio 81, de este lado me da 36. Es un resultado no equivalente. Perdón, de este lado 25 y 16 me daría 25, 35, 41, perdón, 41. 41 y 81 no son lo mismo. Y bueno, aquí el cubo del primero y el cubo del segundo tampoco se vale hacer, ya que de igual forma, ¿verdad? Es un error pensar que puedo distribuir la potencia en una resta o en una suma, y es un error clásico en matemáticas.